Hola, estás escuchando Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Fer Zárate. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ay, bienvenida Fer. Y sabemos que la sexualidad en general, bueno, Fer es sexóloga, para quienes todavía no la conozcan. Pero sabemos que la sexualidad es algo que se ha estudiado mucho desde una perspectiva masculina y después se ha estudiado mucho desde una perspectiva neurotípica, ¿no? Y cada día tenemos como más diagnósticos o más información acerca de la neurodivergencia, ¿no? Acerca de la salud mental, quienes viven con algún diagnóstico de la salud mental, como puede ser ansiedad, depresión, TDAH, ¿no? Muchísimos de estos diagnósticos también afectan, ¿no? La manera en la que vivimos nuestra sexualidad y afectar puede ser no necesariamente negativo o positivo, simplemente es, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos hablar de este tema, de cómo las personas neurodivergentes, ¿no? Podemos navegar nuestra sexualidad, de cuál es el impacto de los psicofármacos en nuestro deseo sexual, ¿no? Y qué es nuestro deseo sexual en general, ¿no? Porque ahorita fuera de cámaras, pues estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De cómo esta parte en la que el deseo sexual está también muy generalizado y creemos que solamente hay una manera sana de vivirlo, cuando hay muchas maneras sanas de vivirlo, ¿no? Y cada quien tiene la suya. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, primero que nada. Y me gustaría empezar con esto, ¿no? Para quienes realmente no tengan ni idea, estén en blanco de qué es el deseo sexual como tal, porque a lo mejor la gente nada más piensa que es que estás cachondo y ya, ¿no? Pero creo que tiene muchas maneras de expresarse. ¿Qué es y cómo se puede llegar a sentir o cómo lo identificamos? Sí, mira, o sea, si nos enfocamos en tal cual la definición del libro, el deseo sexual es el impulso que tenemos hacia lo erótico, hacia algún estímulo erótico que busca, por supuesto, que tengamos placer, en específico sexual. Hay una confusión de pronto entre excitación y deseo, que es muy común en el lenguaje, ¿no? Que Ujú. decimos: "Es que no, mi pareja no me excita", y se refieren más bien, ya indagando, a que no hay deseo. La excitación es más una cuestión fisiológica de la respuesta sexual, y cuando hablamos de deseo, empieza más en esta construcción, de un estímulo sexual que me genera algo y que me genera querer ir a ese lugar. De pronto lo digo como es como con la comida. Mis ejemplos sí casi siempre son con comida o con cosas de la vida diaria, y entonces haz de cuenta que la diferencia sería que si yo estoy aquí en el tráfico en periférico y entonces resulta que me estoy muriendo de hambre, empiezo a fantasear con qué podría cenar, ¿no? ¿Qué me queda de Claro. paso? Y entonces digo: "No, pues, a lo mejor una hamburguesa", y luego digo: "No, creo que está más saludable y más ligero una ensaladita o un caldito", y entonces empiezo a pensar en eso que quiero y en llegar a ese lugar. Cuando llego y veo mi caldito, empieza mi cuerpo a responder, empiezo a salivar, el estómago me puede empezar a sonar, ¿no? Ya del Ujú. hambre, o estoy ahí ya emocionada, eso sería la excitación. Toda la parte que empieza en la Como construcción fisiológico. erótica en la cabeza sería el deseo, y la parte ya más de la respuesta corporal se refiere a la excitación. Y es muy importante que entendamos esto porque, de pronto como que llegan yo soy sexóloga clínica, entonces me llegan a consulta y me dicen una cosa cuando se refieren a otra. Entonces va más ahí. Ahora, ¿qué pasa con el deseo? Hay algo que a mí me preocupa particularmente, y es que como que en general a todas las personas nos han enseñado que el deseo debe verse y sentirse de cierta forma. Claro. Y también eso resta el validar que somos personas diversas hasta para tener deseo. Ujú. Entonces, es común que de pronto haya el diagnóstico, de un trastorno, como te lo decía, de un trastorno, del deseo sexual hipoactivo, que esto quiere decir que la persona tiene menos deseo que el resto del mundo, ¿no? De lo que sería lo normal.
Ujú. o que ha tenido un declive en el deseo, que ni siquiera hay interés, ¿no? Sí. Y entonces yo, como te decía, igual y me van a colgar mis colegas, mis maestros y todos, pero, a mí no me gusta tratarlo como un trastorno, porque siento que es limitar, pues, cómo realmente funciona el deseo, y también es un poco reforzar esta creencia de que el deseo debe ser de cierta forma, y que si no encajas en eso, hay algo terrible contigo, con tu cuerpo, con tu sexualidad, y Ujú. eso en lugar de ayudar y hacernos sentir mejor y tener más deseo, pues hace que si ya de por sí te costaba el tema del deseo, pues haya un declive o lo evites o ya no quieras o ya no disfrutes o pasen diversas situaciones que afectan la vida en general. Justo. Y retomando tus ejemplos del apetito y de la comida, justo es eso, ¿no? O sea, creo que, y yo, traducción para los mortales, pues es esta parte, ¿no? En la que a lo mejor hay muchas maneras de vivir el apetito también, ¿no? O sea, y hay Claro, personas que comen muchísimo y en grandísimas cantidades claro. porque eso es lo que su apetito les pide y hasta cierto punto se sienten saciadas, y hay personas que a lo mejor son de estar picando más todo el día y no tienen como comidas tan grandes, pero así sacian su apetito. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Justo. Y como a lo mejor en ¿no? O sea, diagnosticar eso, digamos, como un trastorno de la conducta alimentaria cuando realmente, pues, no está sucediendo Ujú. eso, sino más bien cada quien tiene maneras distintas de alimentarse, pues, sería como un poquito esto. Sí, justamente. Y me encanta que usas la palabra apetito, porque de eso es común decir: "Pues no tengo apetito sexual", ¿no? Y Ajá, tiene todo sentido. De, pues, no claro. quiero comer ahorita, o a Sí. lo mejor ahorita sí tengo mucho apetito y se me antoja, Ujú, tener diversos encuentros, o se me antojan diversas prácticas, y también es válido. claro. Y también ahora que, bueno, nosotras estamos en Ciudad de México, ¿no? Y habemos muchas personas que habitamos ciudades o que habitamos distintos contextos, ¿no? Y eso, ¿cómo puede llegar a afectar, no? Porque creo que también hay muchas condiciones, esto la verdad no sé si sea cierto, ¿no? Pero he leído por ahí en cosas que las condiciones incluso climáticas, ¿no? Pueden llegar a interferir en qué tanto una persona puede llegar a experimentar deseo sexual, o sea, como que, ¿cuáles son los factores que se toman en cuenta a la hora de considerar como el deseo sexual? Pues mira, esto que dices, para empezar, de las ciudades es muy interesante porque sí, de hecho, es como la creencia común esto de que la gente de costa tiene más ganas, ¿no? Ajá, Y exacto. sí es cierto, o sea, no es una mentira, sí es cierto, y a lo mejor si lo vemos fríamente diríamos, pero ¿cómo que la gente de costa tiene más ganas con ese calorón? Ajá. ¿No? Con ese calorón. Sin embargo, si vemos el contexto, la vida es más tranquila, de pronto llegas en 5 minutos a comer lo que quieras a tu casa, los días como que se hacen un poquito más largos, tienes un poco de más tiempo para ti, para hacer tus cosas, y en las ciudades la realidad es que andamos corriendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Tenemos que llegar a Ujú, de un lugar a otro, llegamos a casa y estamos en el agotamiento, y entonces también eso genera el que haya deseo o no, porque el deseo, más allá de una cuestión física o de este impulso espontáneo, también tiene que ver con cómo te sientes en ese momento, con cómo está tu vida, con los espacios que tienes para ti, con que realmente en tu cabeza hay espacio para querer desear, ujú, ¿no? Yo tenía una maestra que decía que para desear hay que querer desear, pero, pues, para querer desear necesitas tener espacio, porque si estoy saturada de mi vida diaria, de mis actividades, de mis hijos, hijas, si tengo, de mi trabajo, que a lo mejor es demandante y vivo en el estrés y demás, pues, no es que tu cuerpo no sea capaz de tener ganas o tu cabeza, sino que no hay espacio. ujú. Entonces, a mí me gusta decir que hay diversos factores que influyen en el deseo, es multifactorial como otras situaciones en la sexualidad, pero me gusta imaginarme como todo eso que influye a manera de un pastelito. Okey. Y entonces en ese pastelito encontramos estos 3 factores, pero como más desglosaditos, como, cómo anda mi autoestima sexual, mi relación de pareja,
en la autoestima sexual, por supuesto que no solo es la relación que tengo con mi cuerpo y cómo me siento, sino también hasta mis habilidades amatorias, ¿no? Si me Ujú, siento cómoda, bueno, en comodidad a la hora del encuentro, si siento que lo estoy logrando o no, o si me siento como extraña, todo esto, el autoconocimiento, por supuesto, las cuestiones de fármacos, si estoy consumiendo algún fármaco o si tengo algún ujú, padecimiento, llámese presión arterial, diabetes, algunas cardiopatías, eh, cáncer, todas estas cuestiones que por supuesto que por lo que está viviendo el cuerpo, claro que me van a impactar en el deseo. O si tengo algún diagnóstico de algún trastorno mental, como has dicho, depresión, ansiedad, neurodivergencia, que aquí entraría TDAH, entraría autismo y bueno, y todas las posibilidades, dislexia, discalculia, entre otras. Y también influye si está habiendo alguna dificultad erótica, es decir, a la hora del encuentro no estoy sintiendo placer, me está costando mantener la erección o estoy eyaculando demasiado pronto, en el caso de las personas que tienen pene, o demasiado tarde, y eso me hace sentir incomodidad, porque a veces es como, ahí hay como una trampita. ujú. Es como que me llegan diciéndome que tienen un tema de deseo, que no tienen tanto deseo, y en realidad de raíz puede haber una dificultad erótica. Que Okey. bueno, yo cuando hablo de dificultades eróticas, estoy hablando lo que conocemos como disfunciones sexuales. Lo que pasa es Ujú. que ya lo manejamos como dificultades, porque es algo que nos puede pasar a todas las personas. Claro. ¿No? Y que no es que algo no funcione, es una dificultad que estamos teniendo por un momento o por una etapa y que tiene solución. Y entonces de pronto es como una máscara, la máscara de pues no tengo ganas, pero en realidad lo que quiero evitar es enfrentarme a que a no tener erección o a no sentir orgasmo o a tener dolor en el encuentro. Entonces también en el pastelito entra eso, entre otras situaciones. Okey. Y mencionabas esta parte, ¿no? Que es muy importante, porque creo que poco hablamos, en general, de las cuestiones de salud Sí, mental, em, pero creo que tendemos a llevar mucho estas conversaciones sobre el deseo sexual hacia la atracción que puede llegar a tener nuestra pareja con nosotros, ¿no? ujú, Y es como, es que no quiere estar conmigo porque ya no le gusto, porque ya no me quiere, porque ya se aburrió, ¿no? Y nos falta contemplar todo este abanico alrededor que pueden llegar a ser cosas mentales, fisiológicas del contexto, ¿no? Como dices, creo que también observar cómo estamos relacionándonos, ¿no? En la ciudad tendemos justo, ¿no? A querer todo para antier, todo tiene que ser rápido, todo no sé qué, pero porque así es la vida aquí también, ¿no? Entonces, claro. eso eventualmente también se traduce a nuestras relaciones sexuales, por supuesto, Ujú, ¿no? Y también ahora entra esta parte en la que habemos muchísimas personas neurodivergentes existiendo, ¿no? Tratando de por sí de como adaptarnos a un mundo neurotípico ujú. dentro de muchas cosas, incluida la sexualidad, ¿no? Y cómo nos han enseñado a relacionarnos sexualmente con nosotros mismos y también con nuestras parejas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden llegar a ver expresadas este tipo de neurodivergencias dentro del deseo sexual? Pues mira, para empezar, es muy importante identificar que en algunos casos es esperado que no haya deseos, sobre todo si todavía no hay atención, Ujú, psiquiátrica o psicológica. Por ejemplo, de pronto me llegan y me dicen, no sé, una vez me llegó una paciente que ujú, estaba en duelo porque había perdido a un familiar. Y entonces ella llegó porque tenía, menos deseo del que ujú, antes. Y entonces yo le dije: "Es que es esperado, o sea, al final de cuentas estás atravesando un duelo, estás sintiendo tristeza", en ese momento estaba como en fase de tristeza, pues claro que no vas a tener ganas, y es porque tu cuerpo está en modo supervivencia, intentando salir de la tristeza, de la desesperanza, de todo esto. No es que haya algo malo contigo, es que estás en un duelo y lo ujú, primero es superar ese duelo para tener ganas. Y con la depresión pasa un poco lo mismo, que es un poco de los casos que más recibo. Y en el caso de la depresión, pues bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza prolongada.
y también por alteraciones psicológicas. O sea, no solo es que te sientes triste, sino también te sientes incómoda con tu cuerpo, nada te gusta, hay irritabilidad, o sea, estás atravesando muchas cosas. Hay dificultad para conciliar el sueño, Ujú. hay cuestiones en la alimentación, puedes comer más o menos, porque también a veces puede haber ir de la mano con la ansiedad. Entonces, pues, por supuesto que si estás en ese lugar, no vas a tener ganas. Claro, Y luego me dicen: "No, pero es que sí tengo encuentros". Sí, pero ¿desde qué lugar tienes esos encuentros? Y la mayoría lo hace por hacer en automático, porque si tiene pareja, pues la pareja como que no identifica, o en ese momento nadie identifica y no hay esa sensibilidad, entonces de alguna manera la pareja ejerce presión. A claro. lo mejor yo digo: "Bueno, ya lo voy a hacer porque, pues ya, para que me deje de dar lata", y Ujú. entonces lo hago, pero no hay placer, o sea, también hay anedonia, entonces no hay placer y nuevamente entro a este ciclo de sentirme culpable, de sentir que hay algo malo conmigo, de no sentirme amada o amado, de sentir que me usan, porque esto también no solo pasa en mujeres, o sea, a lo mejor lo estoy hablando en femenino, pero pasa también en todas Claro, las personas, porque ellos ante una situación de depresión es común que empiece a haber dificultad para mantener la erección, claro. o que empiece a haber, aunada a la dificultad para mantener la erección, eh, eh, incontinencia, bueno, discontrol eyaculatorio, perdón, que es eyaculación precoz, y entonces, pues, se altere la vida erótica. Entonces, creo que es importante primero identificar que si yo sospecho que estoy teniendo síntomas de depresión, que esto ya se ha prolongado, que no es que hoy me sentí triste y ya mañana amanecí bien, sino que ya me está costando trabajo despertarme, cuidar mi higiene personal, todas estas situaciones, pues bueno, ya sospecha y sobre todo que me está impactando la vida erótica, pues yo empiezo a sospechar de depresión. Y lo primero que hay que hacer es ir al psiquiatra. Ujú. Aquí sí, yo no les puedo decir: "Sí, ya, vengan a terapia conmigo y vamos a trabajar el deseo", no va a funcionar. Claro. O sea, no va a funcionar, que no los engañen, no va a funcionar. Sí, sí, porque luego me dicen: "Es que la psicóloga me dijo", no, necesitas ir al psiquiatra porque al final también hay una cuestión mental Sí, importante, o sea, los neurológico, sí. neurotransmisores están alterados, digámoslo así, que no están fluyendo como deben de fluir, ¿no? Es como Claro, si fueran cablecitos a través de los cuales pasan los neurotransmisores y entonces es como si ese cablecito está dañado, no pasa y entonces, pues no va a haber manera de que yo te haga tener ganas, ¿no? De claro. que contribuya más bien. Entonces, una vez que se hace eso, que ya vas al psiquiatra y que ya estás estable, es cuando ya puedo recibirte en psicoterapia sexual. Antes no. Ujú. Antes no, y si vas, te voy a regresar. O sea, Sí, claro. y entonces, ya cuando llegan a psicoterapia sexual, lo primero que necesitamos hacer es empezar a contribuir a generar estos espacios en donde empieces a conectar con el placer, pero vamos de menos a más. Aquí sí es como ser paciente contigo, con tu cuerpo y con tu proceso, Ujú. porque no es como que vamos a picar botones mágicos, porque el deseo no funciona así y de hecho en estos casos el deseo no funciona de manera espontánea. Claro. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablo de deseo espontáneo, es este deseo que parece como que te pican un botón, aunque así no es, Sí, como y que como de que te repente se te prendes. prende la ardilla, Ajá, te sí. prendes y entonces ya tienes ganas y vas, como ahorita tener sed, ¿no? Sí, Me da sí. sed, agarro y tomo agua. Sí hay un tipo de deseo que funciona así, no es mejor que otro, pero hay un tipo de deseo también que es más de gestionarlo. Ya. Es decir, necesita responder estímulos que me generan placer para desear. Entonces, en estos casos es común que el deseo sea más este tipo 2, más este tipo responsivo. Sí. Entonces, lo que empiezo a hacer es ayudarte a identificar qué cosas de tu vida diaria, no necesariamente eróticas, te hacen sentir placer. Ah, pues me Ujú. hizo sentir placer hoy que ya los medicamentos me están haciendo efecto y que entonces hoy me causó placer el que me pude bañar. Me pude bañar, me peiné, me siento muy cómoda. Okey, entonces eso lo agarramos como un espacio de placer. Ujú. Y al día siguiente, a ver, ¿qué te causó placer? O a lo mejor no placer, pero bienestar, una sensación de bienestar, aunque durara 2 segundos, no importa.
Ujú. Pues hoy me causó bienestar el pararme de la cama. No me bañé, pero me paré de la cama y caminé ahí en la misma habitación. Okey, perfecto. Y entonces empezamos a identificar esto que genera placer, y una vez hecho eso, empezamos a generar espacios para sí mismo, Ujú. o sí misma, y así vamos avanzando. O sea, es como de menos a más hasta llegar a este punto en donde ya podamos identificar qué estímulos me hacen desear. Ya con la cabeza más clara y demás, ya es saber cuando en el pasado tenías ganas, ¿qué te hacía tener ganas? Ujú. No, estar bien con mi pareja o, o que me dieran un ascenso en el trabajo o que me fuera súper bien en la escuela. Y entonces intentamos generar esos, pues sí, ese contexto, Claro. como con las nuevas posibilidades, para que empiece a haber deseo. También quitando un poco de la cabeza esto de que el deseo tiene que aparecer como picar un botón y que tomarte el medicamento ya va a ser que ya mañana deseo, no, Ujú. porque ya mis neurotransmisores van a estar fluyendo, sino más bien que tú misma identifiques qué contribuye a esto y qué no. Claro. Y también sensibilizar a la pareja, porque también la pareja puede ser un tema, pues, delicado por todo esto que decías hace rato de, a ver, cuando algo hay mal en la sexualidad, es común en el caso de nosotras que nos culpemos, Sí. ¿no? Que nos echamos la culpa de todo, es que ya no le gusto, es que, ya no se siente cómodo, o ya como me transformé, ya no soy la misma de hace 10 años. Sí. Sí, ¿no? Hay como todo esto, y en el caso de los hombres y las personas que tienen pene, pasa lo contrario. Si no sienten deseo, es común que echen la culpa y digan: "Es que la otra persona no está haciendo, o ya no me busca", como que hay ahí 2 escenarios. Okey. Entonces, es importante el género que tenga tu pareja y como que identificar qué está sucediendo. Claro. Y mencionabas aquí algo muy importante, ¿no? Que es el consumo de psicofármacos, que creo que hoy en día es algo que, a raíz también de un auge en educación, psicoeducación, que creo que está viendo y es maravilloso, pues también ha habido una alza en personas que se han animado, ¿no? A ir a buscar ayuda y darse cuenta que, pues, a lo mejor sí necesitan llevar un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Claro. ¿Y qué porcentaje de personas que consumen o que toman psicofármacos, experimentan cambios en su deseo sexual? La mayoría, ¿eh? O sea, Em, de las personas que recibo en consulta, que ahora es muy común. Antes, yo tengo, no sé, 15 años siendo psicóloga, antes de ser sexóloga, bueno, más o menos por ahí. Y me acuerdo que en mis tiempos, Ujú. como que no era, o sea, yo atendía consulta y no era tan común recibir personas que tomaran Sí. algún medicamento, era muy poco común, ¿no? Había Ujú. quien decía: "No, es que yo lo supero sola, es que no lo Sí. necesito". También había este estigma, Claro, de totalmente. que ahorita lo sigue habiendo, pero creo que ya hay, Ya está más apertura. normalizado. Ajá, ya Ajá. hay como que mayor apertura, todavía hay gente que renuente, pero de ciertas generaciones. Entonces, ahorita sí es común que desde sesión uno, si me gané, estoy tomando tal y tal para la ansiedad, para la depresión, para trastorno bipolar, Ujú. y yo siempre les pregunto: "¿Y cómo te has sentido? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas tomándolo?". Y entonces ya me cuentan un poco y, la realidad es que o sea, me atrevería a decir que en un 80% de los casos sí es común que se vea afectada o que haya alguna dificultad sexual, ya sea que el deseo empiece a disminuir, si antes era diferente, y entonces sí Ujú. se ve el cambio drástico, que haya, como te decía hace rato, dificultad para mantener la erección, anorgasmia o preorgasmia, es decir, que no haya ni placer o que estés a punto de llegar al orgasmo y te distraigas y algo pase que ya no llegues. Ujú. En el caso de mujeres y personas con vagina y vulva. Entonces, llegan en este lugar, yo ahí sí les digo que sí hay que ser pacientes. O sea, yo sé que no es la respuesta que de pronto se esperan, como que siempre se esperan, pues todo mundo, llegamos al doctor, queremos la solución y tenemos la cultura del doctor de voy, me duele la cabeza, Sí, te dan entonces tu voy, pastilla me y se das mi acabó. pastilla y ya a las 2 horas ya estoy como nueva, ¿no?
Y en terapia sexual no es así. Me Ajá, encantaría, y les digo, es muy común que les diga: "Me encantaría ser mágica, que salgas de aquí ya claro. teniendo ganas", todo, pero no sucede así. Entonces, sí les digo: "A ver, necesitamos", cuando ya pasaron unos 6 meses del uso de los psicofármacos, es común que ya podamos empezar a trabajar el deseo. También dependiendo cómo le vea a la persona, porque cada cuerpo es distinto, porque hay quien a los 3 meses ya empieza a notar que el psicofármaco le hace bien, Ujú, que ya está sintiendo energía para despertar, que ya no hay pensamientos intrusivos de desesperanza y demás, y entonces ya podamos empezar a trabajar el deseo. Y hay personas que al mes, o sea, sí, también depende de la dosis, de de muchos muchas factores. cosas. Entonces, yo me enfoco más bien en la experiencia de la persona, en qué me dice, cómo me dice que le está funcionando el medicamento para empezar a trabajar o no. Y si veo que todavía no hay esta parte física como acomodada, digámoslo así, les digo: "¿Sabes qué? Regresa en un mes o revisa cómo te sientes y vuelve". Ujú, Sí es esperado, pero, o sea, sí es cuestión de paciencia. Yo necesito que se acomode el neurotransmisor para empezar a trabajar. Y a lo mejor los psicoterapeutas, que son los cognitivos conductuales, los que más trabajan depresión y ansiedad, ujú. y que se enfocan mucho en los pensamientos automáticos, en las creencias intermedias y en todo esto, sí es común que ellos vayan de la mano. Pero para trabajar la parte sexual necesito que todo eso esté acomodado para yo empezar a conectar con el placer. Ya. O sea, ¿dirías tú que la triada perfecta para poder atender como un tema de deseo sexual ligado a un diagnóstico de salud mental como depresión, ansiedad, TDAH sería psiquiatra, psicólogo y terapeuta sexual? Sí, y yo me esperaría al terapeuta sexual unos mesecillos después, ya que cada quien identifique que realmente le está funcionando el medicamento. O sea, el medicamento funciona, Sí, pero, pues, depende de la dosis, depende de muchos factores. claro. Entonces, una vez que la persona identifica, o sea, ya empieza a notar que sí, ya empiezo a ver el mundo Ujú, con otros lentes, y ya ahorita sí ya quiero reforzar esos vínculos con pareja o salir o lo que sea, ya me siento para eso, y es cuando entra el terapeuta sexual. Antes no. O sea, me gustaría que sí, antes no. Yo soy psicóloga, pero no, o sea, yo me enfoco más en como sexóloga clínica en la parte erótica, ya no recibo esos casos, porque además a mí particularmente me parece que los mejores resultados para este tipo de trastornos, tanto de ansiedad como del estado de ánimo, es la terapia cognitivo-conductual. ujú, Es la que considero que tiene mejores resultados de la mano de psiquiatra. okey. Y para las personas que a lo mejor tendrían sospechas de que porque ahorita ya vivimos en una época de que ves un reel, un TikTok, un Ah, video de YouTube y ya te diagnosticaste con ya 1000 sé, cosas, ¿no? ya sé. Pero sin querer caer en eso, más bien como concientizando y abriendo un espacio de cuestionamiento, ¿qué características podemos ver expresadas dentro de un marco sexual sobre diagnósticos de este tipo? Es decir, cómo se expresa un TDAH, ¿no? Un déficit de atención dentro del marco sexual, por ejemplo, ¿no? Que digamos como, puede que me identifico con esto, ¿no? No se diagnostiquen, no se automediquen, no No, hagan no, nada de no. estas cosas, por favor, pero, es interesante, ¿no? Porque también creo que a veces dentro de la sexualidad, como estamos, sobre todo cuando compartimos un espacio sexual con alguien, estamos abriendo un espacio de vulnerabilidad, Claro. ¿no? Y hay grandísimas probabilidades de que empecemos a tomarnos muchas cosas personales dentro de esto, ¿no? Y sobre todo con personas, creo, con diagnóstico de TDAH, como que pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho que la gente se toma personales cosas que hacemos Mm, porque, ¿no? O sea, porque o te distrajiste o tal, y entonces de repente como que no sabemos identificar si es realmente por esto o por algo que sí es personal, que por lo general no es, ¿no? Pero ¿cómo podemos ver expresadas este tipo de cosas dentro de un marco sexual o una depresión, no? Que digo, fuera de esta parte en la que el deseo sexual obviamente baja, pero algunas otras cosas o ansiedad, por ejemplo. sí, o sea, a ver, es distinto cuando tenemos rasgos
Sí, a que cuando ya tenemos el diagnóstico, o sea, o sospechamos que lo tenemos y ya vamos al psiquiatra y nos dice: "Sí, sí, sí es". Porque justo como hay esta información, o sea, de pronto la información es valiosa, pero cómo la integras es un poco peligroso, sí, sí. ¿no? Que lo veíamos ahora con, no sé, con las parejas, que era muy común ahora que también me llegaban a consulta y me decían: "Es que él es narcisista". Y entonces yo decía: "A ver, pero ¿por qué dices eso?". "Es que yo leí o vi un reel", y yo así. Y yo decía: "A ver, es que hay o sea, las personas podemos tener rasgos, hay rasgos de personalidad que son narcisistas, que de pronto se asoman ahí, Claro, pero no es lo mismo a tener el trastorno y vivir desde ese lugar o relacionarte desde ese lugar como tal". claro. Pasa lo mismo, ahora es muy común que, a ver, a lo mejor soy multitask y entonces estoy haciendo 500 cosas a la vez, pero no me concentro y estoy acá y demás, y entonces ya digo: "Ay, tengo TDA". Sí. ¿No? Porque no me puedo concentrar, o no puedo estar en la tele más de 3 minutos, o me aburro fácilmente, o me aviento, Ujú. toda una temporada en una noche de series, ¿no? Y entonces ya tengo TDA. No, o sea, no. Ajá. Vamos a ser precavidas y tener precaución para esto. Es importante que sea una cuestión prolongada, porque no es lo mismo que yo tenga etapas en donde a lo mejor estoy viviendo mucho estrés en el trabajo Ujú. y entonces esta vivencia de estrés hace que, pues sí, no tenga ganas, pero Ujú. resulta que me voy un fin de semana al Valle de Bravo, a donde quieras, y entonces mi deseo aparece. ¿No? Ujú. A que yo, aparte que viva estrés y no tenga ganas, me vaya a vacaciones, y en todos los lugares me siento igual. O sea, no es lo mismo, hay que revisar siempre el contexto. Claro, si yo estoy viviendo, estrés y tengo 1000 carga de trabajo o voy a presentar un examen en la escuela, lo que sea, pues es esperado que tu energía esté concentrada en eso, Claro. que te des un respiro y aparezcan las ganas. Pero si además de eso tú te das un respiro y en ese momento estás igual, estás pensando en todo lo que tienes que hacer regresando, o estás, como no tienes espacios para ti, estás como enfocada en otras cosas, pues es cuando yo ya empiezo a sospechar, y más si esto ya se prolongó, Sí. em, más de un tiempo, que me digas: "Oye, es que hace 2 años que noto que, no me siento cómoda con esto, que no tengo ganas, y pues no estoy segura de qué pasó". Porque a veces no es, o sea, hay quien sí tiene clara una causa, pero hay quien no, quien simplemente algo se desacomodó en el cuerpo, en la cabeza, y pues empieza a Sí, sí. suceder. Entonces, creo que es importante prestar primero atención al tiempo. Ujú. ¿A cuánto lleva sucediendo? Ahora, también pasa, y esto puede ser a la hora del encuentro erótico, que me doy cuenta que estoy perdiendo la atención, Ujú. ¿no? Entonces, a lo mejor me pasó hoy que perdí la atención porque se Sí. enfermó mi perro y lo tuve que dejar en el hospital veterinario, y entonces, claro que mi cabeza está enfocada en eso. No es lo mismo a que en la mayoría de mis encuentros estoy distraída y ni siquiera estoy pensando en algo en específico que me haya pasado ese día, sino que estoy pensando en muchas cosas. Ujú. Y entonces está siendo recurrente. Y entonces esta distracción, claro, me está impidiendo llegar al orgasmo, me está dando flojera el encuentro y quiero que ya termine, o no estoy manteniendo la erección. O sea, a mí me parece que es importante revisar qué tanto se prolonga y sobre todo que si la pareja nos dice algo, a veces la pareja es el medidor o Ya. la persona que mide, como que te empieza a decir: "Oye, pero es que ya tiene unos meses que noto que no llegas al orgasmo, o que te noto como sin ganas, o sea, como que lo haces obligada, como que no disfrutas", y va más allá de la respuesta, sino se nota. Claro. Entonces, creo que es importante eso, y también realmente o sea, ahora sí que estar atenta, Ujú. en la medida de lo posible, a si esto no solo me pasa en lo erótico, sino en la vida diaria, me está costando prestar atención, son demasiados los estímulos a mi alrededor, si estoy pasando por cambios de estado de ánimo muy drásticos, porque de pronto, como te decía hace rato, yo como tal no recibo en consulta neurodivergencias. Es poco común que me lleguen las personas con la neurodivergencia, pero sí me llegan las parejas de las personas con la neurodivergencia. Y de pronto me cuentan: "Es que mi pareja hoy no se quiso parar de la cama".
Ujú, No se quiso parar de la cama y me saqué de onda, oye, aunque sé que tiene, no sé, eso me lo decía un paciente con su pareja tiene TDA, me decía: "Es que no se quiso parar de la cama", y yo me saqué de onda, y entonces yo me siento mal, porque pienso que, pues, no quiere estar conmigo, que hice algo mal, que no le puedo ayudar, lo que sea. ujú, Y entonces, haz de cuenta, esta persona no se paró de la cama un día, le preguntó, pues, si estaba bien. Ella le dijo que sí, pero que se sentía muy cansada, que había tenido una semana muy estresante, que no quería pensar en nada, y a los 2 días ya estaba como si nada. ujú. O sea, ella estaba en estado eufórico, pareciera bipolar, pero no es bipolar, tiene Te da TDA diagnosticado. Y entonces, o sea, pareciera que pasa de una cosa a otra, pero todo ese tiempo que estuvo en cama y también en euforia, como más en euforia, pues tuvo 1000 cosas en la cabeza, o sea, ya preguntándole. Entonces, si notamos, es como más ujú, drástico el tema, o si durante el encuentro no puedo estar enfocada en los estímulos que me causan placer. ya. Como, o sea, si hay quien me dice: "Es que, te lo juro, no estoy pensando en nada, pero me acarician aquí y empiezo a ver el techo", o me desespero, y no es que no se sienta bien, sino que no me puedo concentrar en eso, pero es algo constante. Es Ujú. algo constante. Entonces, creo que yo me enfocaría más, o sea, para recibir en consulta, en que sea un periodo prolongado, que ya esté incomodando tanto a ti como a la pareja. A veces tú no te das cuenta, pero la pareja sí, y creo que por ahí. ¿Y cómo sería? Es que esto de la pareja se me hace muy interesante, ¿no? Porque, sobre todo en el caso de las neurodivergencias, como que es, creo que es un poco está poco explorado, ¿no? No es que sea difícil, está poco explorado como cómo abrir esta parte de red de apoyo, ¿no? Como poder empezar como a abrir este espacio en donde la pareja se pueda llegar a sentir cómoda, de que está en un proceso, ¿no? De volver a encontrar su deseo sexual, de ver en qué parte del espectro se encuentra también, ¿no? Porque como llevamos diciendo, ¿no? Todo este tiempo, o sea, la realidad es que también cada quien experimenta su deseo a Ujú, su propia escala claro. y todos son igual de válidos, pero ¿cómo puede ser, no? Una pareja, una buena red de apoyo, ¿qué estrategias existen también para una mejor comunicación, no? Durante estos procesos, llevando un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sí, mira, en el caso de la pareja hay que sensibilizarla respecto al tema, porque es muy común que le cueste entender. O sea, como no lo vive. Sí. O sea, yo hay un tema ahí con la palabra empatía, porque es empatía, es ponernos en los zapatos de la otra persona. A mí me parece que es más bien ir al lado de esa persona, acompañarle, pero no necesariamente vas a poder experimentar Sí, lo que no. ella está viviendo. Porque, a ver, a lo mejor para mí es fácil levantarme. Me levanto, me baño y listo, y para la otra persona no es así. Y no es porque no quiera. Claro que una persona que no está en un buen lugar quiere salir de ahí porque no le está haciendo sentir cómoda eso. No sabe cómo, pero quiere salir de ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante sensibilizarlas respecto al tema. Sí o Ujú, sí, es como cuando, no sé, es como, yo le digo a mis pacientes, es como cuando estás embarazada y también de pronto la pareja piensa que estás exagerando todos los síntomas que estás viviendo, y entonces les digo, pues llévatelo al a la gine ujú, y que le explique todo, toda la transformación que vas a tener. Es lo mismo aquí, o sea, sí es importante y también tanto psicoterapeutas como psiquiatras lo sugieren, a ver, tráeme eventualmente en la segunda sesión, tercera a tu pareja, o es importante que te acompañe, aunque te espere afuera, como para que viva este proceso y decirle como, a ver, esto que sucede es esperado. ujú, Y a partir de que tome el medicamento, va a empezar a suceder esto. A lo mejor al principio va a parecer, se va a sentir con más sueño, se puede sentir como zombie, como todos estos cambios que se pueden atravesar, porque el medicamento está empezando a hacer efecto y va a encontrar un equilibrio, ¿no? ujú, Entonces, es importante. Primero, sensibilizarles con la información, que tengan la información de lo que es esperado y lo que no, para que nadie piense que alguien está inventando o para invalidar, porque es muy común
que esas invalidaciones de, pues, es que si le echas ganas, ¿no? Que Sí, es como sí. una mentada que te digan eso, pues, es que si le echas ganas, o si tú tienes la iniciativa, o todo es poder mental, o eso, ¿no? Ajá, Entonces, ya que tiene está sensibilizada esta persona, sí es válido que pueda expresar también cómo está viviendo este proceso. claro. Y escuchar también lo que ambas partes tengan que decir, ¿sabes qué? Es que hay momentos, como este paciente que te decía de la pareja que no se paró, no se levantó, yo sí le dije, pues pregúntale si hay algo en lo que le puedes ayudar y también cuando ya al día siguiente si la ves mejor, dile cómo te hizo sentir el verla así, Ujú. ¿no? Como esta, no sé si has visto alguna vez, hay un momento en, en cuando están los alcohólicos en doble A, Ajá. hay un momento en que sus familias, ya Ah, cuando van van. avanzando los Sí, pasos, les hacen unas cartas, que son como una sí. especie de intervención, Ujú, ¿no? Y entonces en estas cartas no es contra ellos, sino es una carta donde dicen cómo el alcoholismo, como si fuera un personaje ajeno, mm, está contribuyendo a cómo esa persona se sienta, así de el que ujú, el alcoholismo aparezca me hace sentir, inseguro, con miedo, todo esto, ¿no? Y lo hace la ujú, familia. Es lo mismo aquí. Cuando aparecen estos episodios me siento, inestable porque no sé cómo ayudarte, no sé si hay algo que se pueda hacer, me siento impotente. O sea, sí es importante cuando les vean, o sea, no es en ese momento porque no lo van a recibir bien, sí, sí, ¿no? todo Porque, por de hecho, pasos. ajá, una persona con depresión, o sea, no puede, no es que no quiera, en ese momento no puede recibir el placer, los afectos, nada. Entonces, ¿sabes qué? Me sentí así y quiero saber si hay algo que pueda hacer en esos casos que te gustaría que hiciera, Ujú. que pueda contribuir. Y entonces el saber que la persona a lo mejor te dice: "Pásame un vaso de agua", Sí, ¿no? Cuando sí, me veas, pásame un vaso de agua o tómame de la mano, pero ya está sintiendo a la pareja que está haciendo algo. sí, sí. Entonces, creo que eso es muy importante, como comunicar cómo te sientes. No sabes cómo la otra persona lo va a recibir, a lo mejor en ese momento no lo recibe bien, pero ya vas de la mano. Y también como haciendo al final es un trabajo en equipo. Es como esto de, bueno, las parejas, n nos encantaría estar solo en lo rosita, pero también estamos en la vida diaria y también esto es parte de nuestra relación de pareja. Ujú, También esta situación es parte de cuestiones a las que nos vamos a enfrentar y también es importante que ambos las vivamos para identificar si esto vuelve a pasar, para identificar cuáles son nuestros primeros auxilios de pareja, porque claro. también eso es algo muy es común que el psiquiatra te diga, cuando que tú tienes que empezar a conocerte cuando te va a dar un episodio que que tú sabes que hay algo, te empiezas a sentir más cansada, empiezas a dormir más, ¿no? Cada persona es diferente y entonces te dice, tienes que empezar a identificar para saber que o sea, para venir a decirme: "¿Sabes qué? Me estoy sintiendo así", y entonces yo aumente el medicamento, lo baje o veamos qué hacer. Ujú, Entonces, es también este autoconocimiento en pareja de, okey, ya en equipo sabemos que esto funciona, que esto ayuda, que esto me hace sentir que estoy haciendo algo y a ti te hace sentir que estoy ahí ya. y así. Y claro, no presionar en lo erótico, o sea, Sí, si sí. estoy viendo que no le está pasando bien, no le voy a pedir que tenga encuentros eróticos, o sea, es mi momento de hacer uso del autoerotismo, Claro. ajá, y de entender que ahorita, bueno, me voy a enfocar en mis propios deseos y más adelante habrá momento para compartir en pareja. Ujú. Esto último que mencionas, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos crear, em, pues, un plan de ataque, no? Básicamente, ante estas situaciones, porque creo que sí es importante contemplar que cuando dentro de la pareja va a haber un momento en el que esto a lo mejor se le va a dar una pausa. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y esta parte del autoautismo es muy importante. ¿Qué dinámicas o qué estrategias, no, se pueden implementar en un proceso de estos? Que creo que es importante y a veces nos quedamos sin ideas. Sí, claro. A mí, o sea, a mí me parece que sí hay que hacer uso del autoerotismo, pero también creo que cada pareja puede generar sus estrategias de lo que les funciona, o sea, tanto la persona que está viviendo la condición y la persona que no.
Ujú. como para sentir, como te decía, que lo están haciendo en equipo y que hay una que alguien ahí te está acompañando, que Ujú. no va a entender a lo mejor lo que tú estás viviendo, pero que te va a acompañar en el proceso, que no te vas a sentir 100% sola, aunque bueno, es esperado por la Sí, problemática, o bueno, la condición, perdón, que haya una sensación de soledad. sí. Sino sentir que hay alguien ahí para ti y también generar, una vez identificados, también generar estos espacios que nos contribuyan a encontrar estos pequeños placeres, más Ujú. allá de lo erótico, sino, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos salimos a sentar a ver el cielo?, ¿no? Justo. Hoy me siento, con ganas de levantarme, no sé si de bañarme, pero me quiero salir a respirar aire. Ujú. Vamos, y entonces estamos sentados a lo mejor en silencio, pero está ahí la pareja acompañando. Claro. Y descubrir otras formas de generar intimidad, ¿no? Ujú, justo. Sí, porque tenemos en la cabeza esto de que la intimidad es quitarnos la ropa y tener encuentros eróticos, y la intimidad es más emocional. Y a lo mejor, no sé, a mí una actividad que me gusta mucho para generar intimidad en parejas es tener una cita que dure 1 hora. Y entonces en esta cita evito los temas de los que las parejas hablamos en la vida diaria, ¿no? Okey. Como familia, trabajo, este, hijas, hijos, gatijos, perrijos, todo esto, amistades, cosas de la casa, y yo también aquí agregaría enfermedades, a menos o padecimientos o condiciones, a menos que la persona quiera hablar de eso, que le es importante expresarle a su pareja cómo se está sintiendo, pero quitaría esos temas, y así hablemos de, no sé, de cómo se ve el cielo, Sí, sí. del chisme que vi de las noticias, así pero es como también darle diversidad a salirnos pues, de lo que Sí, siempre hablamos y generar estos espacios para divertirnos, para hablar de algo diferente, como cuando te conoces, sí. ¿no? Cuando empiezas en el noviazgo, pues, hablas de tonterías a veces que dices: "Ay, ¿por qué hablamos de eso?", ¿no? Sí. Entonces, es algo así, generar estos espacios que sean gozosos, divertidos, Ujú. para que nos sintamos más en confianza, más conectados, y eso también fortalezca, pues, La nuestra relación en relación, general, y más en los momentos de vicisitudes. claro. Y ya por último, ¿cuáles serían como 3 consejos que le podrías dar a una persona que está atravesando este proceso, no? Y que a lo mejor no tiene casi nada de información y tiene posiblemente a raíz de esto también mucho miedo. Primero que sepa que no hay nada terrible con esa persona, o sea, no hay nada terrible, que son cuestiones que podemos vivir todas las personas, ninguna persona está exenta en cualquier momento de la vida. O sea, no es como que ya naciste, o sea, hay personas que sí, pero no es como que ya nací con esto y nunca jamás, sino es como todo, es una posibilidad más de todas las personalidades, condiciones, padecimientos. A veces Sí. nos enteramos de condiciones como que nunca habíamos escuchado y la persona vive con eso, intenta disfrutar, gozar. Entonces es eso, es, a ver, una posibilidad más de tu cuerpo, de tu vida erótica, de tu cabeza, de tus emociones, de lo que quieras, y por ende podemos aprender a vivir con eso. Pero sí es importante, además de entender que no hay nada terrible y que todo se puede ver mejor, digámoslo así, que es importante siempre buscar ayuda. O sea, buscar ayuda no sobra y puede faltar, y a lo mejor ni siquiera estoy segura, a lo mejor tengo duda de: "Oye, es que me está pasando esto, ya me estoy preocupando", pero me da susto llegar al psiquiatra y que me diga que sí. Es mejor tener la información que no tenerla, porque cuando tienes la información sabes qué hacer Ujú. y ya sientes que estás actuando a quedarte pasándola mal todo el tiempo. A mí me parece que en general, y aquí sí voy a generalizar un poco, que la mayoría de las personas no queremos pasarla mal cuando le estamos pasando mal, Claro. ¿no? Pues sí. Pues, los malos momentos no es como que duren para siempre, son etapas como igual la felicidad, no Ujú. siempre dura para siempre, aunque encontremos la manera. Entonces, creo que es importante tener en claro eso, que es algo que no dura para siempre y que entre más pronto busquemos ayuda para salir adelante, pues más rápido vamos a salir de ese bachecito.
Y que también es importante que si tenemos una red de apoyo, nos agarremos de eso, y si en ese momento hay personas que no nos están sumando, y no porque no nos quieran o porque sean terribles, sino porque a lo mejor no pueden entenderlo, que se vale como pausar esas relaciones Ujú, y agarrarnos de las personas que sí nos contribuyan o que intenten entender, al menos, ¿no? Como sensibilizarse de, pues, como decía hace rato, yo no lo estoy viviendo, pero a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? No es como que la persona se tenga que parar de cabeza para que tú la pases bien, pero sí te puede decir: "Oye, pues yo te acompaño al psiquiatra, te espero allá afuera", ujú, apoyo moral, ¿no? También eso es muy válido. O, ¿sabes qué? Te acompaño a comprar tus medicinas, ¿no? O, ¿qué tal si salimos un día que te sientas bien, o que estés mejor, me escribes y nos salimos a caminar una cuadra? No sé, ujú. pequeñas cosas, o sea, aquí queremos pasos chiquitos para llegar más lejos y cada pasito que des es el más valioso. Okey, me encanta. Muchas gracias, Fer, por estar aquí. Y por último, ¿dónde te pueden encontrar si quieren seguir más de tu trabajo, de lo que haces o agendar una consulta contigo? Pues mira, yo sí. Estoy en redes, en Instagram, Facebook y X como @sexólogafer con Z al principio en lugar de S. Y estoy, bueno, en Ciudad de México, como ya dijimos, yo doy consultas en Polanco, en Interlomas y también online. Súper. Muchísimas gracias, Gracias. Fer. Pues yo les dejo todas las redes de Fer para que vayan a seguirla si les interesó. Y si les gustó el episodio, por favor, compártanlo, denle seguir al canal y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chao.